Que no estamos en línea. A ver. O sea, ¿quién está fuera de línea? ¿La frecuencia? Pues parece que no les llega la señal. Sí, te escucho. A ver. A ver, déjame mejor te lo paso para que le expliques, ¿sí? Ahí está puliendo. Bueno. Sí. Antes de que arranquemos, aprovechando el lapsus. Eso, gracias. Ok. Dicen que están en línea ya. A ver. ¿Ya estamos? Ok, ya estamos. Sale, gracias. Bye. ¿Qué onda? ¿Estamos? Listos, empezamos. Buenos días Europa, buenas noches América. Empezamos con él. Bien, vamos a dar inicio. Tuvimos un breve contratiempo motivo de algunos desajustes con internet. Les pedimos una disculpa por este retraso, pero lo importante es que ya estamos al aire y vamos a dar inicio a este trabajo, que es la continuación del tema que dejamos a la mitad de la semana pasada, en este mismo martes. El tema es muerte. Es un tema que solamente mencionarlo asusta, pero asusta para quien no comprende lo que hay detrás de esta palabra tan poco comprendida que es muerte. Por lo mismo que es un tema muy controvertido y se presta para, más bien nos exige desmitificar conceptos prefabricados a través de una imagen, una idea de algo profundamente ilusorio. Este tema no se pudo desarrollar en las 2 horas que teníamos previstas y nos exigió ampliarlo para la continuación del día de hoy. Sí estamos al aire, ¿verdad? Sí. Bien, Sí. correcto, gracias. Y bueno, la mala fortuna de hoy es que tuvimos unos pequeños desajustes técnicos con la red y ya se resolvieron. Bien, para poder entrar en sintonía con el tema, dado que ya vimos la mitad del desarrollo hace una semana,
Voy a dar seguimiento a una lectura que sintetiza lo que ya abordamos, no sin antes dejar claro que, como siempre, nos está acompañando Juan Carlos I, que hoy está muy metido en todos los problemas técnicos del día de hoy para resolverlos, para dar... Ya estamos en línea. Pero ya estamos en línea. Un servidor también les acompaña, David Mora, y en la Ciudad de México, Poliana, que también andaba muy preocupada y ya estuvo apoyando no solamente al chat, sino también al restablecimiento de esa señal que es tan importante para que todos los amigos que nos acompañan en la red puedan mantener este contacto y sobre todo que no se quede sin resolver o sin, más bien sin desarrollar, no se quede sin desarrollar ese tema. Bien, vuelvo a repetir, para sintetizar, para entrar en sintonía con el tema, voy a sintetizar lo que alcanzamos a abordar hace una semana con una muy breve lectura, para que lo abordado en 2 horas le demos una pincelada de unos 3 minutitos, unos breves minutos, y ya podamos seguir ahora sí en lo que se refiere al tema. Dijimos sobre este tema, muerte, que es el tema 137, que este concepto sobre la muerte no es otra cosa sino el lado opuesto de la vida biológica. Entonces nosotros hemos empleado la palabra muerte para asignárselo al lado opuesto de lo que hemos conocido como vida biológica. El problema es que si no conocemos la esencia de la vida, automáticamente vamos a desvirtuar ese concepto de muerte. Utilizamos la palabra muerte porque conocemos una vida biológica y creemos que es la vida verdadera. Sin embargo, no conocemos la vida verdadera. Por lo tanto, a esa imitación de vida, o en palabras más concretas, a esa proyección de vida, que es la vida biológica, le conceptualizamos su antagónico y a eso le llamamos muerte. Sin embargo, en el ser, la vida no tiene opuesto, porque en la naturaleza del ser no existe ni opera la dualidad y ninguna otra ley. Y si partimos de que solo el ser es absoluto, por lo tanto es lo único verdadero, y que toda dualidad es relativa, entonces veremos que la muerte biológica, en términos más estrictos, es ilusoria. Los libros universales, en ellos, en los libros universales se habla mucho sobre la verdadera vida, y un caso muy concreto es el de Jesús de Nazaret, que reiteradamente en la Biblia nos invita a conocer esa verdadera vida. Pero no vamos a encontrar en ninguna parte de los libros universales algo que diga sobre la verdadera muerte. Eso no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque sí existe una verdadera vida, que es el origen de la vida relativa, que es biológica, pero no existe una verdadera muerte. Y esa verdadera vida está en el ser. Y lo que pudiéramos conocer como muerte o llamar o conceptualizar como muerte está en el no ser, es decir, volvemos a lo mismo, es ilusorio, porque la vida relativa nunca ha sido verdadera vida, y si nunca ha sido la verdadera vida, pues tampoco puede morir. No puede morir. Lo que es verdadero y eterno no puede morir, y lo que es relativo e ilusorio tampoco puede morir porque nunca ha sido real. Entonces, la palabra muerte no la podríamos aplicar ni para el ser, y si somos objetivos tampoco lo podremos aplicar hacia la vida biológica. El problema es que todavía nos falta comprender que la vida biológica es ilusoria.
Entonces, cuando comprendamos que la vida biológica es ilusoria, entonces vamos a comprender que cualquier concepto de muerte como antagónico a esa vida, pues también va a ser ilusorio. Para un hombre que es sabio, la muerte no existe, pero para el ignorante es tan real como cualquier fantasma que se nos pudiera aparecer. Por eso el ignorante le tiene miedo a la muerte, porque cree que es real, como también puede creer que es real algún fantasma que se le aparezca, pero el sabio no. El sabio tiene clarísimo que es ilusoria. Lo que nosotros vemos y hemos denominado como muerte no es más que un simple cambio transitorio en las formas de vida, porque en términos más objetivos ni siquiera es disolución, no es más que cambio. Y los cambios oscilan más, menos, pero nunca llegan ni a la totalidad del más ni a la totalidad del menos. Solamente están circulando entre simples parcialidades. Por lo tanto, insistiendo en esto, todo lo que sucede en el mundo de las formas va a ser ilusorio. Por lo tanto, la muerte, o lo que llamamos muerte en el mundo de las formas, también es ilusorio. Ahora, si vemos que toda identificación en la forma es ilusoria, y hemos hablado mucho de esa identificación con las formas, hemos dado muchos ingredientes para comprender que es ilusoria la identificación con las formas, bien, pues la identificación con la muerte no es la excepción. Con mayor razón vamos a ver que la identificación con la muerte pues es igual de ilusoria que la identificación con las formas. O sea, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, para el ego, cualquier idea, cualquier pensamiento acerca de la muerte va a resultar siempre deprimente. Para el ego. Bueno, el ego, llamémosle, bueno, con minúscula, o para el yo ilusorio. Porque hemos distinguido, y los libros universales distinguen entre el yo ilusorio y el yo verdadero, que es el ser, con mayúscula y minúscula, pero el ego nunca me ha tocado verlo con mayúscula. El ego normalmente se utiliza para el yo ilusorio. Quizás en alguna corriente filosófica lo utilicen con mayúscula, pero en el caso de los libros universales no. Sí, ahí sí, el planteamiento lo hacían en Guadalajara sobre si el ego con mayúscula, pero vuelvo a repetir, a lo mejor alguna corriente lo maneja así, pero en los libros universales no. En los libros universales, sobre todo teniendo claro que la mayoría de ellos se escribieron antes de Cristo, en esa época la palabra ego que acuñaron los griegos y que se siguió utilizando los romanos y en algunas corrientes, esa palabra en el idioma griego todavía no se utilizaba como tal. Por eso los libros universales usan la palabra yo con mayúscula y yo con minúscula, que al final de cuentas es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Literalmente ego significa yo, y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bien, decíamos que para el hombre sabio no existe la muerte y no hay miedo, pero para el ignorante la sensación de que es real le produce un miedo, pero no solamente un miedo momentáneo cuando se habla de ella, porque podríamos creer que el miedo existe solamente cuando se aborda el tema, cuando sale la muerte en alguna referencia, pero no. El miedo a la muerte es permanente, ya sea en el consciente momentáneo o en el subconsciente. El subconsciente está permanentemente, ese estado de densidad del miedo a la muerte. Entonces, no necesitamos que salga el tema a relucir. El tema de muerte por ignorancia produce un estado permanente de miedo, y ese estado permanente de miedo nos manda siempre a cometer muchos errores. Vamos a abundar un poquito más ya en el desarrollo de esta segunda parte. Por último, antes de terminar la exposición anterior, hicimos una distinción entre las dos nociones
de muerte, o entre los dos conceptos que nos emiten de muerte, la versión teológica y la versión materialista. Y ya veíamos que, según la teología, el proceso de vida continúa en el más allá, ya sea en el cielo o en el infierno, según donde corresponda, y la versión teológica nos hace creer que tanto uno como el otro son eternos, un cielo eterno o un infierno eternos, según nos hayamos comportado en este mundo. Y bien, en combinación con esa idea teológica se introduce el concepto de moral, puesto que está en función del comportamiento de esta vida, y nos hace creer esa versión teológica que a través de la moral vamos a poder manipular las circunstancias futuras y temporales, evidentemente, en el más allá después de la muerte. Entonces, para empezar, es un planteamiento estrictamente temporal, y ya hemos expuesto los suficientes ingredientes para comprender que todo lo temporal sigue siendo ilusorio. La única realidad está en el presente, y el presente es el no tiempo. El presente no es esa línea divisoria entre el pasado y el futuro, no es así el presente. El presente es el no tiempo, es la salida del tiempo, eso es el presente. Y el planteamiento teológico es estrictamente temporal, porque nos habla de un pasado, un presente donde nos seguimos comportando como pecadores, y un futuro donde vamos a pagar nuestras consecuencias por pecadores, o nuestros premios por santidad, que hasta ahorita yo no he conocido a alguien santo cercano a mí, mucho menos yo, mucho menos mi personalidad. Entonces, insisto, ese planteamiento teológico es estrictamente temporal, y la inmensa mayoría de las religiones comparten esta visión. Claro, cada una de ellas le mete sus propios matices, de repente y normalmente esos matices que emiten las versiones teológicas, esos matices normalmente son estrictamente de carácter moral, porque unas religiones meten un tipo de moral, otras religiones otro tipo de moral. Simplemente el trato hacia la mujer es muy distinto en el Islam que en el cristianismo, es muy muy diferente, incluso en la moral del hinduismo y de la antigua China era todavía más recalcitrante. La mujer era prácticamente la servidumbre del hombre, sobre todo en el lejano oriente, y en la visión moral ancestral. Entonces, ese ingrediente moral es el único matiz que hace cambiar la versión teológica, pero en el fondo más del 95% de las religiones comparten de la idea de que, o más bien nos ofrecen esa visión temporal de que podemos manipular el futuro después de la muerte a través de un comportamiento en este momento, y eso es un fenómeno temporal que, vuelvo a insistir, por su propia naturaleza es absurdo. Escuchamos un comentario en Guadalajara. Sí. Retomando el lugar que ocupa la mujer en el judaísmo, a la mujer se le dice es una Yab, Jewish American Princess, o sea, una mujer, ¿qué sería? Una mujer, pues una mujer un tanto protegida, un tanto malcriada, un tanto, pues, ¿qué será? Dañada en cuanto, o sea, que la vida se le ha facilitado, se le ha dado todo. Entonces es un término acuñado y que pues es muy conocido, Yab. Que es la moral judía. La moral judía, exactamente. Y eso es lo que hace, ese es el matiz que distingue las otras morales de las otras religiones. Así es. Sin embargo, quiero suponer, yo nunca he pasado por la tradición hebrea, me limito a conocer lo que he leído de algunos libros, pero
también comparten la visión de que si nos portamos bien ahorita tenemos no, eso es clarísimo, sí. O sea, ese es el fondo, sí. No el fondo, ni siquiera el fondo es superficial, pero ese es, digamos, el tronco común, la visión común de las religiones en el sentido teológico. Pórtate bien ahorita y de esa manera para una circunstancia futura en el más allá después de la muerte. Entonces, es la visión que comparten todos y decíamos, las variables están en esos matices morales. Ahí es donde están las pequeñas variables. Ahora, según el materialismo, la muerte es el final de todo. Porque en el materialismo no se concibe más que la vida biológica. En el materialismo queda totalmente descartada otro tipo de vida, porque el materialismo parte de que la materia es el origen de todo, y al partir de esa caduca tesis de que la materia es, y digo caduca porque la ciencia contemporánea ya entró en la visión radicalmente extrema de 180 grados. La visión de la física cuántica es totalmente contraria, antagónica. La física contemporánea nos dice que la materia es el último extremo de manifestación de un verdadero origen. O sea, que hay un origen de donde se manifestó la materia, y la materia, entre más densa, más se aleja de ese propio origen. Entonces ya la ciencia contemporánea está en sentido opuesto a ese famoso materialismo que surgió a finales del siglo XIX y que planteaba eso, que la materia es el origen de la vida. Por lo tanto, el materialismo a la vida biológica la concibe como la verdadera vida, y que al terminar la vida biológica se acaba todo, y al terminarse todo queda totalmente fuera de nuestro alcance o de nuestras posibilidades un futuro. No hay futuro para la vida, para el materialismo no hay futuro, y pues vemos que tan absurda una como la otra. No podemos casarnos ni con la visión teológica ni con la visión materialista, porque las dos, incluso las dos son dogmáticas, porque los materialistas creen que las religiones son dogmáticas y que ellos no, y claro que también en ellos hay dogmas pseudocientíficos, porque si hubiera más objetividad no serán dogmas. Al final de cuentas, es más, hoy en día se exhibe más ese carácter dogmático, porque en el momento en que la ciencia nos dice que la materia es el último extremo de una manifestación universal, de un origen universal, entonces seguir creyendo que la materia es el origen de la vida, pues es creer en algo que no tiene comprobación y que la ciencia está totalmente alejada de ello. Por lo tanto se convertirá también en dogma. O sea, mantenernos en esa visión materialista sería meternos en un dogma con unas características distintas a los dogmas religiosos, pero al final de cuentas seguiría siendo un dogma. Bueno, no seguiría, sigue siendo un dogma. Bien, vamos ahora sí a dar inicio a esta segunda parte. Nos queda casi hora y media, y vamos a hacerlo a través de la siguiente cita en la que nos quedamos, que es del Evangelio de Buda. Si no recuerdo mal, la última que leímos la del Zohar, y leímos la de Hermes Trismegisto también. Esa también la leímos de Hermes, y la que sigue es del Evangelio de Buda, fue en la que nos quedamos. Esta cita, muy interesante por cierto, es para la reflexión. Esta cita se extrajo del propio Evangelio de Buda y nos describe un cuestionamiento que hace Siddhartha cuando sale del palacio, cuando él sabía que su vida dentro del palacio era profundamente ficticia, porque artificiosamente vivían en condiciones de opulencia, puesto que él era el príncipe heredero,
y esa opulencia en la que él vivía, pues él empezó a intuir que era artificial, que no correspondía necesariamente a la vida natural. Y Buda creyó que saliendo del palacio se iba a encontrar con la verdadera vida. Y por eso su primer impulso fue salir del palacio para conocer la verdadera vida y no la vida artificial que él vivía ahí adentro. Cuando sale, se enfrenta con un concepto que él, adentro del palacio, nunca se había cuestionado, del que nadie le había hablado. Incluso en el Evangelio del Buda se menciona eso, nomás que en este fragmento no viene, yo lo digo para contextualizar esta cita. Dentro del palacio a Buda nadie, ni su padre, ni sus maestros, ni sus familiares, nadie le había hablado de la muerte. Era algo totalmente ajeno al aprendizaje de Siddhartha, porque como era el príncipe heredero, ¿para qué lo hacían que se preocupara? Él que disfrutara, es el príncipe, que el príncipe nació para disfrutar, y por qué se iba a detener en preocupaciones y en miedos. Y cuando sale del palacio, una de las primeras imágenes con las que se encuentra es de un cortejo fúnebre en el que llevaban el cadáver de un difunto, y le impacta tanto de descubrir que su propio destino también era ese, porque incluso le pregunta a su cochero y a los que lo rodeaban: oigan, él murió y eso nos va a suceder a todos. O sea, todavía inocentemente Siddhartha, inocentemente les pregunta a su cochero y a todos los que le rodeaban: eso también me va a suceder a mí y a todos, y ellos pues, con pena voltean y le dicen: sí, así te va a suceder, así nos va a suceder a todos, y se impacta Buda, porque era un tema nunca abordado a lo largo de su vida, y en ese momento Buda ya incluso tenía un hijo. O sea, así era la condición tan artificial y tan halagüeña en la que vivía un príncipe dentro de un reino en la antigua India. Y cuando descubre la muerte biológica, sabemos que es biológica y no es la verdadera muerte, bueno, no existe la verdadera muerte, que es un concepto también ilusorio. Buda dice, y es lo que está inscrito en esta cita, Buda dice: en todas partes encuentro las huellas del cambio. Eso es lo que me oprime el corazón. Los hombres envejecen, enferman y se mueren. ¿No es eso bastante para destruir la dicha de vivir? Entonces, es un cuestionamiento profundamente filosófico. Como que Siddhartha Buda ya tenía en su naturaleza ese impulso filosófico, porque por lo que se describe en el Evangelio de Buda, la educación que le dieron dentro del palacio no era una no era una educación filosófica, y él empieza a filosofar impresionantemente cuando tiene los impulsos de salir del palacio para conocer la verdadera vida, que sabemos que tampoco es la verdadera vida. La vida afuera del palacio es tan ilusoria como la de adentro, pero él creía que afuera iba a encontrar esa verdadera vida, y lo que se encuentra es el concepto de muerte. Con lo que se encuentra es con ese concepto de muerte biológica, que en ese momento le impacta muchísimo, porque él no estaba iluminado, no estaba todavía budificado. Entonces a él le causa un impacto muy fuerte ver ese cortejo fúnebre y descubrir sobre todo que en el futuro le va a suceder a él y a todos, y nadie se escapa de ello, aunque sea príncipe le va a suceder. Entonces eso a él le impacta muchísimo, porque es algo que nunca había pasado por su mente. Él tenía el concepto de que iba a vivir para siempre porque era un príncipe. Y esta pregunta es impresionante, sintetiza el impacto que tiene Buda.
Y ese impacto genera un cuestionamiento filosófico muy, muy importante. El hecho de que todo esté destinado a morir no es suficiente para destruir la dicha de vivir. Le cambié poquito las palabras, pero es para sintetizar toda la cita. Habla de que los hombres envejecen, enferman y mueren. Eso no es bastante para destruir la dicha de vivir. O sea, el solo hecho de saber que todo está en proceso de muerte, porque poniéndole palabras más claras, así es. Todo, en términos biológicos, por supuesto, estoy hablando en términos biológicos. Biológicamente hablando, todo lo vivo está en proceso de muerte. Y si todo lo vivo está en proceso de muerte, ¿no es suficiente para destruir la dicha de vivir? O sea, ¿quién puede vivir inteligente y sabiamente congratulándose con la vida sabiendo que esa vida está en proceso de muerte? O sea, ¿cómo podemos hacer algarabía de vida sabiendo que esa vida está en proceso de muerte? Es absurdo. Por eso los sabios, y lo hemos comentado en la exposición anterior, los sabios ni se compadecen del que vive ni se compadecen del que muere. Los sabios son neutrales. En un sabio no existe la algarabía por la vida. Todas esas cancioncitas famosas que han sido tantas que se han escrito, en las que dicen muchas gracias a la vida y muchas gracias al amor, no son más que puras tonterías. Puras tonterías. Aquí en México hubo un famoso cantante de nombre José María Napoleón que hizo famoso una canción de vive feliz mientras puedas, y toda una bola de estupideces que dice esa letra, pero a mí no me sorprende la bola de estupideces que dice esa letra. Sí, José María Napoleón es un cantante mexicano de los años 70, 80, por ahí más o menos. Yo era un niño en aquella época, ya llovió, y ganó el OTI nacional, ganó un premio nacional por esa canción, que es lo más ridículo. Claro, ya en el internacional ya perdió y ni siquiera pasó a finales, ya quedó, la verdad es que fue un ridículo. Por lo menos en otros países había una visión de lo absurdo de la letra que él tenía, pero a mí no me sorprende lo absurdo de la letra en términos filosóficos. Para la gente dormida es una letra hermosa. O sea, nos queda claro, vive feliz ahora mientras puedas. Es una letra hecha para la gente dormida que quiere escuchar cosas bonitas que le permitan seguir durmiendo, o más bien que les permita dormir bonito, que les permita que el sueño sea plácido. O sea, es una letra diseñada para eso, nada más para eso. Entonces, a mí no me sorprende que se haya escrito esa y tantas canciones con letras filosóficamente absurdas y ridículas. Lo que me sorprende es que las grandes masas se identificaban con esas canciones, y recuerdo que en mi época de joven no había reunión social en la que no sacara alguien la guitarra y se pusiera a cantar esa canción. ¿Por qué? Porque esa canción marcó el sueño de la sociedad mexicana. Entonces tampoco es color esperanza la vida. A ver, preguntan que si entonces no es qué. La vida, color esperanza. ¿Color esperanza? La vida biológica es un sueño. Si nosotros quisiéramos escribir algo sensato acerca de la vida biológica, lo único que podríamos decir es que es un sueño. Y sí podremos decir que el sueño es bonito, que el sueño es placentero, pero también estaríamos obligados a decir que detrás de lo bonito y placentero vienen las cosas terribles que tenemos que afrontar por identificarnos con lo bonito y placentero. O sea, si nos identificamos con lo bonito y placentero de la vida biológica, inevitablemente vamos a pagar las consecuencias contrarias, que es identificación con lo lamentable, con lo terrible y con el sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque es ley.
te identificas con lo bonito, pues ahora vive lo feíto. No hay de otra, porque es ley universal. Entonces, todas las canciones y todos los poemas y todo lo que se ha escrito exaltando la belleza de la vida biológica son puras mamarrachadas. Discúlpenme la expresión coloquial mexicana, no sé si en otros países se utiliza esa expresión, pero son puras mamarrachadas. ¿Por qué? Porque la vida biológica es un sueño. Lo único serio que se ha escrito sobre la vida ha sido lo que ha dicho Jesús de Nazaret y otros grandes maestros acerca de esa verdadera vida que no es de este mundo. Y hablan de una verdadera vida, pero siempre dejando claro que esa verdadera vida no es de este mundo. Es una verdadera vida que va más allá de lo biológico y que incluso es el origen de la vida biológica. Entonces, si alguien quisiera hablar seriamente sobre la vida, tendría que referirse a la verdadera vida y no el sueño de vida que estamos viviendo en este momento. Porque si alguien quiere hablar de la vida biológica en un sentido objetivo y serio, lo tiene que escribir dejando claro que es un sueño. Y dejando claro que si alguien quiere soñar bonito, bueno, pues que se quede con la identificación de las cosas bonitas, pero que se tengan las consecuencias de mantenerse identificado también con las cosas feitas. Y entendiendo que esas cosas feitas, es decir, el sufrimiento y el dolor, van a ser más agudos que la identificación con las cosas bonitas, van a terminar siendo más agudos y más complejos. Y así es la naturaleza del sueño que estamos viviendo. Por eso, si queremos hablar de la vida, insisto, no nos refiramos a la vida biológica, porque es puro sueño y no vale la pena hablar de un sueño más que en el sentido de reconocerlo como sueño, ¿sí? Si queremos hablar del sueño, lo único que podemos hacer es invitar al reconocimiento de que es sueño. Cualquier cosa que se escriba sobre la vida biológica que no sea eso, es absurdo, no tiene sentido, carece de sentido, es pura identificación, es puro sueño, es pura invitación a mantenernos dormidos. Entonces, el hombre, ante este planteamiento que hace Siddhartha, ante este planteamiento que nos está haciendo Siddhartha de que, entendiendo que todo está en proceso de muerte, es absurdo no comprender que con eso se destruye la dicha de vivir. O sea, cualquiera que comprende que todo está en proceso de muerte biológica, automáticamente se le rompe el sueño de la dicha de vivir. Y ese sueño de la dicha de vivir es sueño, se rompe. Por eso, si nosotros queremos salir del sueño, es decir, si queremos ser objetivos en la vida y salir de este sueño, lo primero que tenemos que comprender es que la vida es ilusoria y que no existe ninguna dicha de vivir en el sentido biológico. En el sentido biológico natural no existe ni una dicha de vivir más que afrontar el final de todo, más que prepararnos para afrontar el final de todo. Y vuelvo a repetir, la mejor manera de afrontar el final de todo es entendiendo que ese todo era un simple sueño. Esa es la única manera. Sin embargo, los humanos hacemos todo lo contrario. ¿Qué hacemos los humanos? Porque los humanos indiscutiblemente vivimos con un miedo permanente a la muerte biológica. Eso no lo podemos negar, y si alguien lo niega es porque está más dormido que un hombre común. Porque un hombre común, aunque esté dormido, reconoce que le tiene miedo a la muerte y también reconoce que ese miedo es permanente
en el subconsciente, pero ahí está puncillando. Y cualquier hombre dormido común, por el solo hecho de reconocer que le tiene miedo a la muerte, pues ya está dando un pasito para despertar. Pero los más dormidos, que no quieren reconocer que la vida biológica es un simple sueño, aun cuando la misma vida natural nos enseña que todo está en proceso de destrucción, aun cuando nos lo está enseñando, es una enseñanza, yo creo que es la enseñanza más profunda que nos puede dar la vida, la naturaleza. Porque hay tantas corrientes que dicen románticamente, la naturaleza tiene mucho que enseñarnos. Dejémonos de tonterías, la naturaleza esencialmente hablando tiene solamente una cosa que enseñarnos. Entiende, todo esto se está destruyendo. Y si nosotros comprendemos esa enseñanza única, legítima de la naturaleza, entiende, todo se está destruyendo, todo se está desvaneciendo, no importa cuándo, pero todo se está desvaneciendo. Y si nosotros comprendemos esa única enseñanza de la naturaleza, entonces comprendemos el mensaje absoluto y pleno de la naturaleza. Eso es un sueño. Ese es el mensaje de la naturaleza. Comprende, esto es un sueño, en lo que te metiste es un sueño. Y esa es la enseñanza más profunda que nos pueda dar la naturaleza, la única legítima. Alguien le puede sacar otras enseñanzas, cualquier otra enseñanza que le saquen a la naturaleza, no es más que para abonarle al sueño, para que nos mantengamos ridículamente dormidos, no felizmente dormidos, ridículamente dormidos. Entonces, la naturaleza, claro que tiene algo profundísimo que enseñarnos, y es eso que acabo de decir. Entiende, no seas tarugo, todo está en proceso de desvanecimiento, todo se está desvaneciendo, no hay nada que no se esté desvaneciendo. Discúlpeme lo reiterativo, pero ante esa enseñanza de que todo se está desvaneciendo, la única conclusión es, entonces esto no es real. Porque para que algo sea real tiene que ser permanente. Y si todo esto no es real, entonces es un sueño. Entonces, no importa qué palabra utilicemos, ilusorio o sueño, da lo mismo. Es lo mismo, es una ilusión, no es real. No es real. Ahora, los hombres somos bien necios. Y como somos muy necios, somos lo suficientemente necios para que en lugar de que comprendamos ese gran mensaje de la naturaleza, inventamos pretextos para evadirlo. Ahora, ¿cuáles son los pretextos que inventamos los hombres para evadir esta realidad única? Porque no hay más realidades. La realidad única es que todo se está desvaneciendo. Por lo tanto, todo es un sueño. Es la realidad única que nos puede enseñar la naturaleza. Ahora, la evadimos, nos da miedo, porque somos tan necios que todo nuestro comportamiento de vida está dirigido a crear intereses donde todo se está desvaneciendo. Acumular bienes, acumular poder, acumular dinero, acumular todo lo que podamos acumular, donde todo se está desvaneciendo. Pero nos da miedo pensar que todo se está desvaneciendo. Por eso lo borramos del consciente, aunque se mantenga en el subconsciente. ¿Y qué hacemos para evadir el subconsciente? Algo muy claro: inventamos propósitos de vida.
Ahora nos suena lo absurdo de todos los propósitos de vida. Es que mi propósito es tener hijos. Es que mi propósito es llegar a hacer esto y hacer aquello. Y mi propósito es esto. Y si yo me muero sin cumplir mi propósito, qué frustración. Y me muero todo frustrado, triste. ¿Han conocido a alguien que muera feliz? Nadie. Bueno, necesitaré ser un sabio. Si alguien ha visto morir un sabio, entonces sí ha visto morir a alguien feliz. Porque un sabio está feliz de retirarse de un mundo ilusorio, feliz de salirse por lo menos de un sueño y ver si logra salirse también del sueño en el plano astral, porque también sigue siendo la prolongación del mismo sueño. En el más allá, en el astral, sigue siendo la prolongación del sueño. Por cierto, más denso, no más denso, más somnoliento. Más denso no, porque materialmente es más sutil, pero es más somnoliento. Hay más identificación en el más allá, en el astral. Entonces un sabio no muere sufriendo, tampoco muere feliz de la vida, no, muere neutral. Porque hace unos momentos dije feliz y no, me equivoqué, discúlpeme el resbalón. El sabio muere neutral, ni feliz ni triste. Pero nosotros siempre vemos a gente que muere sufriendo. Alguien que muera feliz tampoco, porque tampoco, aclaro, no sería sabio. Así feliz y con algarabía, miren, ya me voy, qué bueno, ahí los veo, ahí me los encuentro. Pues nadie. Feliz a nadie. Sufriendo a todos. Neutral, necesitaría ser un sabio. Entonces, si alguien ya tuvo la dicha de ver despedirse a un sabio, ¡qué maravilla! Por cierto, hay un relato sobre el momento en que desencarna Krishnamurti y habla impresionantemente de su estado de neutralidad en que se encontraba antes de desencarnar, porque él murió a voluntad, él se desencarnó, él dejó su cuerpo a voluntad. Ya estaba enfermo, ya tenía un cáncer. Pero antes de que el cáncer lo aniquilara su cuerpo, él decidió retirarse de su cuerpo, y relatan que el día que decide desencarnar, invita a sus amigos cercanos, a sus discípulos y amigos cercanos, y les dicen: miren, en un ratito me voy a ir, si alguien quiere estar conmigo en mi habitación, es bienvenido, pero con una condición: no quiero chillones. La primera condición que puso: no quiero chillones, y si alguien manda de chillón, mejor que se salgan, yo no lo quiero aquí. Entonces pueden acompañarme, me voy a desencarnar, me voy a retirar, pueden acompañarme, pueden estar en mi habitación, son mis amigos cercanos, pero nomás con esa condición: no quiero chillones. Entonces, un estado de neutralidad impresionante el de Krishnamurti. Hay detalles, muchos detalles, ahorita se me escapan detalles de ese relato del momento en que desencarna. Es un sabio del que hubo quienes dejaron constancia de esa circunstancia en que él se va, pero la verdad es que una circunstancia así a mí no me ha tocado vivirla, me ha tocado presenciar o estar casi en el momento en que alguien se va, no en el preciso momento, pero no era un sabio, y ojalá y me tocara presenciar esa despedida de un sabio, porque sé que me dejaría una enseñanza impresionante. Pero también hay que entender que no necesitamos acompañar a un sabio en su despedida. Basta con comprender el fenómeno, no hay que esperarnos a despedir a un sabio. Hay que entender esto, y hay que entender que los humanos, aun cuando la naturaleza ya nos dijo gritando 1000 veces: entiende, todo se está desvaneciendo, y si todo se está desvaneciendo, tú tienes que sacar las conclusiones de ello, tú tienes que comprender por qué se está desvaneciendo todo, tienes que comprender la naturaleza de lo que estás mirando, porque con tus ojos estás viendo todo desvanecerse, en distintos ritmos, en distintos tiempos, pero todo desvaneciéndose. Entonces, por este motivo, si nosotros somos inteligentes y entendemos
que todo lo que se está desvaneciendo carece de realidad, entonces vamos a comprender lo absurdo de aferrarnos a los propósitos de vida material que están moviendo nuestra vida o que nos están moviendo como títeres en una vida que no es real. Porque todos los propósitos externos son puros inventos del hombre para evadir una realidad fundamental. Esto es ilusorio. Por eso entendamos lo que dice Buda, este cuestionamiento no es bastante para destruir la dicha de vivir. Pues claro que sí es suficiente. ¿Hay dos preguntas? Es suficiente. Bien, dos, una ya y luego seguimos acá. Ahora sí. Y seguimos ya con la siguiente cita, Juan Carlos. Sí. Y una noticia ahorita les van a dar, Bueno, dos cosas, buenas noches, dos cosas. Otro cantante nos dice, mientras más alto volamos, más dura será la caída. Sí. Alberto Cortés. Bueno. Respecto a la palabra mamarrachada, para que la gente no malentienda, existe en el diccionario, no es una grosería y significa falsedad. Falsedad. Bueno, yo mismo no sabía que estaba en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Bien, escuchamos. No, nomás una noticia. Ahorita está temblando en Nepal muy fuerte y es la tierra de Buda. Y estás hablando de Buda. Que es la tierra de Buda, qué curioso, sí. ¿Verdad? Hoy hubo uno muy fuerte de 7.4 grados. Sí. Bien, acá escuchamos un comentario más acá también. Sí. Bueno, Ahí están los dos micrófonos, qué bueno. Sí. Yo he notado de que iniciaste que la muerte viene muy aparejada con el miedo. Claro, la muerte biológica. Pero como hombre común, bueno, vayamos es que esto me saltó un poquito desde que nos compartiste esto muy interesante de Buda, cuando todavía vivía pues viviendo la experiencia nobiliaria aún sin conocer pues claro, lo que estaba fuera del palacio. Me hizo pensar en como otro tipo de ignorancia, ¿sí? Que parece que sería favorable porque parece que tuviera ausencia de miedo. Y es como has tocado mucho el tema del miedo, me parece muy interesante porque creo que tiene una raíz que se pudiera analizar un poquito para entender lo demás. Esto del miedo, él carecía, tenía ausencia de ese miedo porque no estaba inmerso en este ciclo de cambio, de vida, muerte biológica. Tal cual es. Así es. Pero ahora, el otro tipo de ignorancia, por ejemplo en mi caso, hombre común, que yo como muchas personas, o la mayoría, sí en efecto tenemos un miedo permanente, este miedo inconsciente del que nos hablas. Y esa es mi pregunta. ¿Este miedo se le da un tratamiento como a la mente o la personalidad, o no sé, también sea el ego, de observar el miedo o ignorarlo, o ninguno de los dos? Comprenderlo. Eso es lo que me gustaría analizar un poquito, abundar un poquito más en eso, cuanto al miedo. Es que ese miedo a la muerte biológica está enraizado en la conciencia colectiva o en la mente colectiva de todo el planeta. Es fuertísimo porque está en la mente colectiva. Y nosotros inevitablemente estamos conectados con esa mente colectiva, por eso no es tan fácil sustraerse de ese miedo. Y la única manera es comprenderlo, o sea, comprender que le tenemos miedo a algo que no es real, que le tenemos miedo a algo que no es más que un proceso de algo que no es la realidad, un proceso temporal de algo que no es la realidad. Entonces, a la medida en que lo comprendamos, ese miedo va a ir desapareciendo. El único problema es que esa comprensión no es instantánea ni absoluta. Es una comprensión que va llevando su tiempo y va llevando su propio proceso de madurez. Allí es donde está la verdadera madurez. O sea, el que madura no es el que se hace viejo. El que madura es el que comprende la vida, el que comprende los mecanismos
de la vida en la que estamos metidos, y el que comprende hasta qué punto es real y hasta qué punto no es real, o por lo menos se lo cuestiona, porque tampoco podemos cometer el error de decir los planteamientos de los libros universales son tan excelentes que ahora sí lo creo. Eso no nos sirve de nada. Por muy convincentes que pudieran resultar los libros universales, si nosotros cometemos el error de creer que este mundo es ilusorio, ya lo convertimos en dogma. Y sería otro nuevo dogma, más sofisticado, pero otro nuevo dogma. Por eso, insisto, es comprensión, tenemos que comprenderlo, no creerlo, comprenderlo. Y a la medida en que lo comprendemos, maduramos, y en esa medida el miedo va desapareciendo, sin ningún problema. Sí. Y bueno, solo también para confirmar si es en lo correcto en lo que caigo, cuando mencionabas a Krishnamurti que se desencarnó, esto quiero pensar que asume que no es el cuerpo o es la muerte mística. Mira, ¿alguna de las dos o ninguna de las dos? Con lo que tú me estás preguntando me estás exigiendo que te dé una respuesta por Krishnamurti. Está medio complicado, está muy complicado. Yo me limito a hacer el relato, porque se describe en uno de los libros que hablan sobre él, pero lo que a él le movió a asumir esa actitud es de él, es de él. Yo lo único que me puedo limitar es a la visión universal sobre la ilusión de la muerte biológica y entender los motivos que pudo haberlo a él conducido a ello, que es muy probable, pero no lo podemos afirmar. No, creo que era más sencilla mi pregunta. A ver. No sé por qué lo hizo, qué lo motivó, sino que debo de entender cómo desencarnar, que se desencarnó. Desencarnar, que entendió que no era el cuerpo, que ahora sí lo asumió que no era el cuerpo, o asumió que ese cuerpo ya no le, ya tenía que soltarlo, sí, o que era su muerte, o era la muerte mística. Eso no eran preguntas. ¿Qué debo de entender cómo desencarnar? Sí, para no caer en el error. Desde el planteamiento vuelve lo mismo. Él asumió que no es su cuerpo, entonces me obligas a hablar por él y no puedo. Pero definitivamente cuando alguien comprende que no es su cuerpo, este proceso es genial. La neutralidad llega solita. Cuando comprendemos yo no soy este cuerpo, en una comprensión plena, cabal de que no soy el cuerpo, el proceso de disolución de ese cuerpo no nos va a causar ningún estrago, porque somos conscientes de que no somos eso, y la neutralidad se garantiza, y eso es identificación con el cuerpo o no identificación con el cuerpo. Probablemente Krishnamurti logró ese estado de no identificación con el cuerpo, es muy probable, no lo puedo afirmar, pero la lógica nos dice que sí logró ese estado de no identificación con el cuerpo. Ahora, desencarnar es un proceso natural, estés o no estés identificado con el cuerpo. O sea, haya o no haya identificación, desencarnar es el proceso natural en el que el cuerpo biológico cesa en sus funciones y se conservan los otros 6 cuerpos: vital, astral, mental, intelectual superior, emocional superior y el ser o el espíritu. O sea, los otros cuerpos se conservan, se pierde nada más uno. Es uno solo el que se disuelve o que se separa, y ya después en el astral siguen los otros cuerpos desvaneciéndose. Eso ya lo hemos mencionado en otros temas. Ya en el plano astral se sigue desvaneciendo el vital, después se desvanece el astral, después se desvanece el mental, y cuando se está desvaneciendo el mental, en ese momento en que se desvanece, ya viene la reencarnación como mecanismo natural de una
reencarnación a otro nuevo cuerpo donde se recuperan los otros cuerpos. Entonces, eso ya lo hemos explicado en otros temas. El cuerpo físico no es más que uno de todos, los 7, y es un proceso natural que forma parte de la vida natural, física, biológica, que por naturaleza propia es un sueño, es ilusorio, no es nuestra realidad. Entonces todo redunda en la no identificación. Ahora sí vamos a la cita. Ahorita pregunta. Digamos, Concita te va a otra pregunta. Bueno, sí, bueno, yo creo que el micrófono. ay Dios, Sí. ya está. Okay, sí. Hablar uno de su propia experiencia sirve, ¿no? Sirve mucho, te libera, ¿no? Y aparte, pues, se siente que, pues, no eres el único que estás viviendo ese hecho, ¿no? O sea, el miedo yo lo considero que es natural precisamente por esto que estás tú planteando, ¿no? Porque en realidad el vivir ese desencarnamiento, si no queremos decirle muerte biológica, muerte porque no existe por toda la relatividad que mencionan, y que bueno, que suena bien y que convence, ¿verdad? A mí, en lo personal. Entonces, siempre que hay algo desconocido, o sea, respondemos con miedo. Sí. Y quizás la muerte es lo más desconocido experiencialmente que tenemos, porque solo morimos una vez. Y aunque vemos que todos mueren, y nadie tiene la oportunidad de dejar testimonio. No, nadie. Y entonces, aunque vemos que todos mueren y decimos así, yo también voy a morir, no es cierto que lo aceptamos, no. que va a pasar. Entonces seguimos con ese miedo latente porque, pues realmente, pues es una sola experiencia, ¿no? Ahora. Y en el fondo. Y en el fondo. Por ejemplo, todos tenemos miedo a quemarnos, ¿no? Pero esa experiencia sí la hemos vivido. Entonces nos quemamos, nos duele y dices, ay no, yo tampoco, no me quiero quemar, pero es que ya esa experiencia ya es más conocida para nosotros. Y entonces de alguna manera sí ha abordado todos nuestros sentidos esa experiencia, lo vemos, lo oímos, lo sentimos, etcétera. Pero la muerte no la sentimos. La vemos en los demás, no la reconocemos en nosotros, ¿no? Bueno. Y por otro lado, eso sería como parte de comprender por qué eso no son nuestros miedos y siguen siendo, digo yo, a pesar de que logremos cada día desidentificarnos más y que haya gente que lo haya logrado en forma completa, nosotros le tenemos que dar muchas vueltas a eso para ir entendiendo y ir logrando la comprensión, ¿verdad? Ahora, yo les quiero compartir un poquito algo de un libro que a lo mejor les interesa, porque bueno, desencarnar también es una necesidad. Claro. No una necesidad, es una necesidad personal, social, biológica, y en todos los sentidos, y es una necesidad hasta psicológica, de todas las características. Este libro es de José Saramago y se llama Intermitencias de la Muerte. No sé si ustedes lo habrán leído, pero bueno, tiene así como hasta terminas sintiendo, no, pues es que tiene razón, la impermanencia tiene razón de hacer lo que hace con nuestra biología, ¿no? ¿Sí? En este libro se habla de un país en donde de un día para otro se cumple el deseo de toda la población, la muerte se retira y empieza a pasar el tiempo y se empiezan a ver todos los estragos que significa que la muerte ya no esté. Sobre todo los estragos porque siguen naciendo más y empiezan las demandas por más de todo lo que consumimos, ¿no? Y por otro lado, porque todos aquellos que estaban en el proceso de morir, todos los agonizantes, se convierten en agonizantes permanentes. Y entonces todos los asuntos de ese país de tipo material, bueno, se ven muy estresados
Y llega el momento en que empiezan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos que la muerte regrese? Y se inventan mil cosas, y una de esas es que llevarse a los agonizantes a las fronteras, en donde ya pasando esa frontera ya se puede morir el agonizante. Y entonces empiezan ya todos lo que conocemos acá, ¿no? De las mafias que sí los llevan y que les cobran y todo lo que ahora vivimos, pero de una manera bien interesante, porque al final decimos, es necesaria. Una necesidad, claro. Es una necesidad. En la vida natural hay necesidades en todas las direcciones, incluida esta. Entonces, sí es, o sea, yo digo, bueno, ojalá y alguna vez yo pierda el miedo a la muerte, y quizás estudiar o estar aquí o a buscar los aspectos filosóficos y reflexionar y compartir sea una manera de ir perdiendo este miedo al ir, vamos a decir, no experienciando la muerte, porque esa nomás la voy a experienciar una vez, pero sí avanzando más en la comprensión de que, si, como tú planteabas, yo creo que como un gran resumen, lo único que existe es el ser, y el ser no muere, y lo único que muere es el no ser. Y pues tampoco la muerte existe, porque si no es, pues no es, y entonces no puede morir, porque ese tránsito no lo puede lograr, ¿no? Es porque no es esa parte, ¿no? Claro. Entonces, pues yo les recomiendo ese libro también, porque se pueden reír un rato. Sí, fíjese que hace el mes pasado, el 24 de abril, se ratificó que una persona tiene 179 años en China. Y principalmente esa es la visión que él tiene, que la muerte la olvidó, y que él visto morir a todos sus familiares, inclusive a sus nietos, y él lamenta mucho esa situación, y de hecho vive un estado de angustia, es lo que él comenta. Entonces, efectivamente, o sea, nuestra cultura no da para que alguien viva más de 150 años, de 120, o sea, la cultura actual abandona a las personas de 80 o 90 años. Entonces, nuestra existencia con mayor longevidad tendría que modificarse toda la civilización y toda la cultura para que sostuviera gente de tanta edad, porque ya prácticamente la misma sociedad desecha a las personas después de una determinada edad, y él se lamentaba mucho pues de no poder morir a los 179 años. ¿Sí, aquí hay otra pregunta? ¿No te dejan leer la siguiente? Sí. No, sí, en efecto es muy interesante el libro de José Saramago que ahorita nos recuerda la doctora Luz, y es porque en efecto existe una catarsis de que, bueno, se está prolongando la agonía, y lo que me hace aquí recordar con lo que nos comparte la doctora Luz es algo que también leí. Nada más que no recuerdo en que es un filósofo que decía que en realidad la vida y la muerte pues nunca se encuentran, porque cuando estás vivo la muerte no se te presenta, y cuando estás muerto pues ya no tienes vida. Y en la vida, en lo material pues es cierto, son mundos aparte. Sí. Bien, vamos a la siguiente cita entonces. Bien, la siguiente cita también es del Evangelio del Buda. Ahí está. ¿En qué mandará un rey muerto sobre un mendigo muerto? Evangelio del Buda. Hablando de identificación, de sueño, hablando de sueño. Sí. Y aquí normalmente ahorita la gente es más consciente de esta situación, ya que hay libros, música que habla acerca de que cuando te mueras nada te llevas, de que la personalidad que se va acumulando con el tiempo y que va acumulando cosas y que se va identificando con ella, pues llega la muerte y no eres el mismo. O sea, en realidad lo que se cultiva es una personalidad, se cultiva una economía, se cultiva una imagen, una identificación con ella. Pero al final de cuentas, desde hace 2700 años, se cuestionaba esta situación de la muerte con Buda. ¿En qué mandará una personalidad, que en este caso era un rey, que muere y que prácticamente no se lleva nada, no se lleva nada de sus posesiones, con una persona que no tenía nada y que no tiene ningún tipo de posesión? ¿En qué puede mandar un rey así a una personalidad a la otra?
Efectivamente es una barrera bastante fuerte porque culturalmente eso está definido a nivel de la civilización, te mueres y no te llevas nada. Ya ha habido unos intentos de algunas civilizaciones actuales que han intentado inmiscuirse más allá de la muerte, y una noticia muy interesante que se me hizo hace año y medio, de que China, por las cuestiones de haber sacado al Dalai Lama del Tíbet, le prohibía y puso como un edicto y lo metió dentro de su constitución, de que ningún chino podría reencarnarse si no era sugerido o si no le daba permiso al Estado chino de reencarnarse y en qué lugar reencarnarse. Parece de risa, sí, pero es una noticia en el cual se le prohíbe a los tibetanos no reencarnarse en el Tíbet. O tiene que el gobierno ratificar si se reencarna o no se reencarna. Es un intento de controlar más allá de la muerte a las gentes, ¿no? Creo que esto da como origen que sí se tenga una visión más allá de la muerte por parte de todos los que quieren controlar la civilización, y que sí, existen intentos y al final de cuentas manipulaciones después de la muerte. Hasta ahorita tenemos ubicados dos puntos neurálgicos que si no los atendemos nunca vamos a poder tener una objetividad ante algo tan importante. Si bien fue importante llegar a este mundo sin saber por qué llegamos, bueno, pues resulta fundamental que cuando nos retiremos, por lo menos nos retiremos teniendo conciencia del por qué y a dónde nos dirigimos. Y uno de los puntos neurálgicos que no nos permiten entender esto es la no distinción o el no discernimiento entre las dos naturalezas. O sea, mientras no comprendamos la distinción entre la naturaleza absoluta del ser y la naturaleza relativa e ilusoria de la existencia, mientras no haya una cabal comprensión de esa distinción plena y absoluta entre las dos naturalezas, vamos a seguir dormidos. Y el otro punto neurálgico, ya lo mencioné, ya lo insistí mucho, es la identificación. Mientras nosotros sigamos considerando nuestros cuerpos existenciales como nuestro ser, mientras creamos que nuestros cuerpos existenciales, incluido el físico, son nuestra verdadera identidad, vamos a seguir dormidos en esa falsa identidad, creyendo que esa falsa identidad es nuestra verdadera identidad. Bien, esto marca totalmente la diferencia entre morir sabios o morir sufriendo en el dolor de un dormido. Eso es lo que marca la gran diferencia. O sea, todo el problema está en la palabra identificación, insisto, seguir considerando a nuestro cuerpo físico y los otros cuerpos existenciales como nuestra verdadera identidad, como si fueran nuestra verdadera identidad. Allí está todo el problema, allí está todo el meollo del asunto. La siguiente cita es de Lao Tse. Es una cita muy breve en la que hace referencia hace una relación entre vida y muerte, pero está refiriéndose a la vida biológica y a la muerte biológica. Ahí hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, es muy interesante su cita. Dice: la dureza y la rigidez son cualidades de muerte. La flexibilidad y la blandura son cualidades de vida. Las personas que psicológicamente son rígidas y duras viven poco. Las personas que psicológicamente son blandas y flexibles viven mucho más. La cita es muy clara, muy sabia, más
aún detrás de esa sabiduría no hay que cometer el error de creer que se está hablando de la verdadera vida. No, se está hablando de la vida biológica. Ahora, no porque sea una interpretación mía, es clarísimo. Desde el momento en que está contrastando vida y muerte, está hablando de una dualidad. Si estuviera hablando de la verdadera vida, no le estaría contrastando con la muerte, porque en la verdadera vida no existe la dualidad. Para la verdadera vida no se puede hablar de verdadera muerte. La verdadera vida es y se acabó, no hay dualidad, no hay nada antagónico, no existe el antagónico. Entonces, desde el momento en que está hablando de los dos como par dual, automáticamente es claro que está hablando de la vida biológica y de la muerte biológica. Pero sí les da una cualidad que es digna de revisarse para que también entendamos nuestro estado psicológico. Las personas que psicológicamente son duras y rígidas, es decir, necias, viven poco y su vida termina en un mayor sufrimiento. El sufrimiento es mayor, es mucho mayor el sufrimiento. Las personas que son flexibles y blandas, esas personas viven más y el sufrimiento es mucho menor. Es mucho, mucho menor. Sigue habiendo sufrimiento, pero se minimiza. ¿Por qué sigue habiendo sufrimiento? Mientras estemos identificados con nuestros cuerpos existenciales. Habiendo identificación con nuestros cuerpos existenciales, es inevitable algún grado de sufrimiento. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Evangelio de Tomás. Vamos al cristianismo ahora. Jesús dijo: fijen su mirada en el viviente mientras están vivos, no sea que luego se mueran e intenten contemplarlo y no puedan. Evangelio de Tomás de Nag Hammadi. Esta cita es bien controvertida para todas las religiones, no solamente para el cristianismo, sino para el budismo y para todas las religiones de Medio Oriente, ya que aquí Jesús va en contraposición con toda la visión que se tienen en las religiones en cuanto a lo que viene siendo: para ganarte el cielo tienes que obedecer, tienes que hacer esto, y después de que te mueras viene tu premio. Lo mismo sucede con las religiones como Mahoma, que si después que haces todo lo que yo te diga, vas a ir al cielo con las 11,000 vírgenes. O en el budismo, que se les recomienda a las mujeres que sean cuidadosas, que sean dóciles, y que ya les tocará morirse y reencarnarse en hombres para que se puedan iluminar. Que esa es la tradición ahorita que se tiene, que tienen todas las religiones en ese sentido, de que después de la muerte viene algo bueno. Ahorita súfrele, yo te digo qué es lo que tienes que hacer, etcétera. Ese es un entrampamiento completo y total. Y aquí Jesús parte con toda esa visión. ¿Por qué? Porque aquí y ahora es como se puede la conciencia espiritual y la conciencia que tenemos de ver y ser y llegar a la que es la parte del umbral, aquí y ahora en el presente, con este cuerpo físico. No tenemos que depender de nada, ni de nadie, ni de algo que vaya después de la muerte, sino aquí y ahora es como podemos contemplar y tener esa posibilidad, no después de la muerte. Y lo deja bien claro en este pasaje Jesús a sus discípulos. Bien, vamos ahora sí, algo que ya había anticipado y que dije, vamos a hablar de ello, pero es en el sentido de las consecuencias para nuestra vida por el miedo a la muerte. Bien, las consecuencias son totales, no son parciales. El miedo a la muerte marcan absolutamente nuestra vida, nuestra existencia. La marcan en todas las direcciones, todas, no hay nada que se escape. Y para poder entender esto, voy a acercarme a un entendimiento de este fenómeno que está en el corazón de todos los problemas del hombre. El hecho de que tengamos miedo a la muerte biológica, creyendo que se nos va todo,
creyendo que perdemos todo, evidentemente por identificación, porque creemos que nuestros cuerpos existenciales lo son todo. Por lo tanto, es identificación extrema. Y ese miedo a la muerte nos impulsa a hacer algo antagónico para sentir que no nos estamos muriendo. Es algo inconsciente. ¿Cuál es ese acto que nos produce la sensación de que no nos estamos muriendo? Bien, antes aclaro y refresco lo que ya mencionamos. Si la vida natural en su máxima enseñanza y única verdadera enseñanza nos dice todo se está desvaneciendo, nuestros cuerpos existenciales no es la excepción. Nuestros cuerpos existenciales se están desvaneciendo. Desde el momento en que nacimos empieza ese proceso de desvanecimiento. Ya hay un reloj biológico que marca el momento final de ese desvanecimiento. Bien, ¿nos da miedo? Hace rato les mencioné uno de los artificios que el hombre inventa para olvidarnos del tema. Y ese artificio son los propósitos existenciales. Yo quiero hacer esto y mi gran propósito de vida es esto y yo quiero hacer aquello. Y bueno, hay algo más grave todavía, porque eso, todavía los propósitos existenciales son, digamos, es como darle un chupón a un bebé. O sea, los propósitos existenciales es un fenómeno idéntico a darle un chupón a un bebé. El gran problema es que nos idiotizamos peor con algo más complejo. El miedo a no aceptar y no afrontar que nuestros cuerpos existenciales se están desvaneciendo, nos hacen reaccionar con una idea antagónica que nos produzca la sensación de que nuestra vida se está fortaleciendo y que muerte ni que nada, me estoy fortaleciendo de vida. Bien, ¿qué nos hace sentirnos vivos? Hay algo que psicológicamente nos marca de la manera más profunda y que no es más que una idiotez de nosotros para hacernos sentir vivos. Eso se llama autoafirmación. Autoafirmación. Y en la autoafirmación está la raíz de todas las manifestaciones del ego. Todas esas manifestaciones del ego están enraizadas en un acto fundamental, bueno, no fundamental, quitemos esa palabra, en un acto básico, o en un acto que es pivote de todo lo demás, autoafirmación. Esa autoafirmación es una reacción inconsciente al miedo de la muerte. Las personas entre más miedo le tienen a la muerte, más se autoafirman. Y a mayor miedo, mayor autoafirmación. Sin embargo, hemos sido tan estúpidos, hemos sido tan ignorantes al no reconocer nuestras reacciones mecánicas, que ya inventamos la moral y la ética para camuflajear este fenómeno fundamental, este fenómeno de fondo y de raíz. Y con la moral y la ética, mira, este hizo esta barbaridad y este trae el ego de esto y aquello y cometió esto y cometió aquello, y empiezan todos los juicios morales. Todos los errores del hombre, todos los errores que comete el hombre a lo largo de su sueño en esta existencia tienen su origen en la autoafirmación. Todos, no hay ni un solo error que no comete el hombre que no tenga vinculación con este fundamento, autoafirmación. Bien, ahora hay que comprender por qué nos autoafirmamos. Reacción por miedo a la muerte. Es todo, allí está la raíz de todo el problema del hombre.
todos los problemas de hoy. Por eso, ¿para qué detenernos en que el ego fulanito y que el ego manganito y que me voy a conocer más porque si yo soy envidioso es por esto, que si yo soy avaro es por aquello? O sea, ¿para qué nos detenemos en superficialidades? No vale la pena ni siquiera que vayamos al psicólogo ni al psiquiatra, y con respeto para todos los psicólogos, pero ni siquiera vale la pena si comprendemos la raíz de todo. Si conocemos la raíz de todo, ya no necesitamos ninguna ayuda. La raíz de todo, el problema que nos hace mecánicamente equivocarnos es el miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte produce la reacción contraria. Es acción-reacción, es el sentido contrario a toda acción, una reacción de la misma naturaleza, pero en sentido contrario. ¿Le tenemos miedo a la muerte? Pues queremos una reacción, buscamos una reacción que nos haga sentir vida. ¿Y qué nos hace sentir más vivos? No hay nada que nos haga sentir más vivos que la autoafirmación. No existe nada, ningún factor psicológico que nos haga sentir más vivos que la autoafirmación. Entonces, la autoafirmación es el motor de todos los problemas del hombre. ¿Producto de qué? Miedo a la muerte. No lo habíamos visto así. Ya habíamos visto el tema de autoafirmación. Creo que en el tomo 3 vimos el tema de autoafirmación, pero entendámoslo más desde su raíz. Es puro miedo a la muerte, y la muerte es ilusoria, que es lo más lamentable. Es puro sueño tras sueño, es sueño del sueño, es una cascada de sueño, todo es pura cascada de sueño. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la autoafirmación es producto del miedo al sueño, es reacción a ese miedo, y que la autoafirmación nos conduce a todos los errores egocéntricos, entonces nos vamos a sentir estúpidos cuando juzgamos a alguien moralmente, porque todos los errores morales que comete cualquier persona, en el fondo los está cometiendo por una raíz única: miedo a la muerte. Todo ahí está ahí. Entonces, este punto no lo perdamos de vista. Ahí está una clave importantísima para comprender la vida mecánica del hombre, para comprender en qué momento nos convertimos en máquinas, porque a partir de ese miedo a la muerte empieza toda la mecanicidad del hombre, puras acciones y reacciones. Sí, hay un comentario en la red, nos comenta Poliana acerca de la muerte. Voy a leer. La muerte, así como la existencia, es una experiencia que vivimos de manera constante. El ciclo de la reencarnación, ¿por qué lo olvidamos? Por un mecanismo natural de compensación, porque la mente necesita liberarse de tanta información. Sin embargo, conforme a la conciencia existencial va haciéndose presente, se experimentan chispazos de dichas experiencias. Quienes logran recordar instantes de muertes previas saben que es un acontecimiento profundamente liberador. Es la sensación de salir de una cárcel en la que se ha convertido el cuerpo físico, que genera ataduras a tiempo y espacio. Así que, ¿de dónde surge el miedo a perder el cuerpo físico? Si es mucho más compleja la existencia, entonces nos damos cuenta que estamos ante una paradoja. Aferrarse a la existencia, que es compleja, dialéctica, inestable, y vivenciar miedo a entregarse a la liberación, miedo a morir. Si todos los días cuando dormimos experimentamos pequeñas micromuertes y sabemos lo profundamente delicioso que es entrarse a él. Poliana. Pues una muy rica invitación a perder el miedo a la muerte. Motivos que son dignos de considerarse, pues, como factores que nos puedan permitir ir soltando ese miedo. Es que ese miedo es el que nos está acabando la vida. Y qué paradójico, ¿no? El miedo a la muerte nos acaba la vida. Nos termina estropeando toda nuestra vida biológica. ¿Sí? Pero si esa vida biológica no estuviera estropeada por ese miedo a la muerte, nuestras posibilidades de despertar serían maravillosamente mayores, enormemente mayores, genialmente mayores.
ese miedo a la muerte se convierte en un factor lacerante que nos impide despertar. Nos limita impresionantemente a despertar, porque la autoafirmación es la que está moviendo todo el sueño del hombre, y la autoafirmación es la que está densificando el sueño del hombre. O sea, entendámoslo así. La autoafirmación es lo que está densificando más ese sueño del hombre. Entre más nos autoafirmamos, más nos dormimos, es el factor más somnoliente de esta vida, la autoafirmación. Bien, vamos a la siguiente cita. A ver, sí. Sí, es interesante lo que nos comparte Poliana, pero parece que todos estamos olvidando un punto importante, de que pues de cualquier manera somos seres humanos y estamos provistos de sensaciones, y lo que estamos parece que dejando de lado es el sufrimiento. De eso no hemos hablado, porque si hay una vinculación de la vida y la muerte a través del sufrimiento, y de ahí por ende está el miedo, ¿no? Y quizás podemos hablar un poquito de ese sufrimiento. Yo entiendo que habrá personas que no van a sufrir, pero la mayoría van a sufrir por lo que acaba de decir Poliana, ¿no? Y de lo que hemos hablado aquí, pues sí, efectivamente la muerte es ilusoria, y ahí es la raíz del miedo, pero es que eso está vinculado con el que no queremos sufrir, aunque entendamos que, bueno, conozcamos, aunque no se lleve la experiencia no del todo, que no somos el cuerpo, en efecto, pero de alguna manera va a transitar por ahí el fenecer de la vida y pasar a esta muerte, aunque sea biológica, ilusoria si se quiere, pero ese fenómeno, esa mecanicidad ese ciclo se va a dar. Es inevitable. Sí, y nuestra cultura, que está impregnada pues de lo que viene siendo una referencia hacia la muerte, que aparentemente la vemos con gracia o con jocosidad, en realidad la base es el respeto a la muerte. Y se le tiene respeto es porque se le tiene miedo, se le tiene una visión de que algo pasa, algo está sucediendo, y hay que enfocarnos a ello. Enfocarnos, así como comenta Poliana, se me hace muy interesante el experimentar día a día esa muerte que tenemos cuando nos dormimos, esas pequeñas muertes. Y efectivamente todos los días estamos muriendo, todos los días podemos empezar de nuevo. Se hace una limpieza mental, gracias a que a veces se puede dormir completamente. Duerme no solamente el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, pueden dormir completamente para que se tenga ese reseteo mental que se requiere a veces para continuar en la existencia. Y sí hay que ir vislumbrando todo esto como un proceso de que algún día nos va a llegar. Y también lo interesante, los chispazos que a veces nos llega de que ya hemos estado aquí, esos déjà vus que a veces tenemos en nuestra existencia, que vienen siendo la referencia de que tenemos otras reencarnaciones y que se repiten escenarios, se repiten situaciones y que decimos, esto ya lo viví, y es simplemente una experiencia de otra reencarnación. Bien, continuamos con una de Saúl. Un comentario antes, a ver, escuchamos. Este asunto de que día a día morimos cuando dormimos y todo eso, me suena más poético que real, porque sí descansamos, ¿no? Sí. Descansamos, pero ¿cuándo se va a comparar una experiencia de descanso como es el sueño con una experiencia de muerte que, como bien lo decían aquí, quizás también nuestros miedos son a todo el dolor que acompaña a la muerte, al dolor físico, al dolor emocional, que está en la autoafirmación sin duda, sí. Sobre todo el emocional, el físico no, o quizás en cierta forma. Yo no sé, ¿verdad? En esto no estoy muy
O sea, no tengo evolución para pensar que si yo me dejo de autoafirmar, yo pudiera ahora sí que dominar el dolor físico que significa un cáncer terminal, ¿verdad? O una enfermedad terminal, cualquiera que está fuera. Yo veo, por ejemplo, en pacientes, ¿no?, como esa desesperación de los momentos finales, en donde a lo mejor ya no pueden meter oxígeno a su pulmón porque está destruido, pero que es algo físico y que quizás forme parte de ese miedo. Y yo creo que como es muy experiencial, no personalmente, porque pues ya todavía no nos toca, ¿verdad?, pero cuando lo ve uno en los demás, ver la muerte en los demás, nos dicen, no, esto de dormir como pequeñas muertes es poético. La muerte en general, en enfermos terminales con enfermedades graves, está llena de dolor. Claro, hay mucha farmacia para aventarles encima, pero también la farmacia llega el momento en que ya no sirve. Se va acostumbrando el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué no entender también, como en la parte física, que ese miedo, pues yo no digo que sea, que hay que detenerlo, valorarlo y hacerlo más grande, no, hay que comprenderlo. Mire, voy a poner sobre la mesa una cita de Pitágoras muy interesante, en la que esa la abordamos en el tema de dualidad y relatividad. Creo que en las dos lo pusimos esa cita. Pitágoras dice: de todas las cosas se pueden hacer dos afirmaciones absolutamente contrarias. ¿Por qué retomo esta cita? Porque con lo que usted nos está diciendo, pues tiene toda la razón. Pero también tiene justa razón decir que cada noche en que dormimos es una experiencia de muerte. Ahora, ¿por qué los dos tienen razón? Para una persona que muere con mucho dolor, producto de una enfermedad prolongada y dolorosa, por supuesto que nada tiene que ver. Pero también hay personas que mueren dormidas y ni siquiera se dieron cuenta que murieron. Entonces, hay dos experiencias antagónicas, existen los dos casos. Existe el caso de la muerte biológica dolorosa y prolongada, y el de la muerte, le llaman, sí, pero espontánea. La muerte espontánea es la palabra, la muerte espontánea en la que ni cuenta nos dimos de que nos morimos. Incluso hay quienes sostienen que la mayoría de las personas que mueren no se dan cuenta que murieron. Hay quienes sostienen eso, hay quienes han escrito mucho en ese sentido. Probablemente los que murieron muerte muy desgastante de dolor, probablemente sí se dan cuenta, porque ese dolor biológico los hizo tener mucha conciencia del proceso. Pero las que mueren espontáneamente, ya sea durante el sueño, porque muchos mueren en la noche y simplemente no despertaron. Hay muchos que sí les sucede, o hay quienes incluso mueren en un accidente o asesinados, y todo fue tan rápido que no se dan cuenta que se murieron. Tan rápido que no se dan cuenta, sobre todo los accidentados o los asesinados en esos casos. Entonces, ante los dos extremos de la muerte profundamente dolorosa, físicamente hablando, a la muerte espontánea, hay la relatividad, es decir, muchos puntos intermedios. Entonces, hay visiones incluso graduales entre los dos extremos. Por eso los dos son válidos, y en una muerte y en una experiencia de sueño, yo creo que más de alguno de nosotros le ha sucedido
que cuando despertamos decimos, ay, ya regresé. Que nos hubiera gustado no haber despertado. Más de alguno de nosotros ha vivido esa experiencia. O la contraria también, desperté, ay, ahora voy a hacer aquello. Entonces, estamos en un sueño donde se viven los antagónicos. Ahora, ¿qué es lo importante? Salirnos de todas esas antagonías, porque todas esas antagonías es parte del sueño. Todo es parte del sueño, todo es puro sueño, ¿verdad? Entonces, la experiencia de dormir y despertar sí tiene su particularidad, sí la tiene. Nomás hay que verla desde el otro lado, ¿verdad? Hay que verla desde el otro lado extremo. Y desde algunos puntos intermedios, porque, insisto, todo es relativo. Nomás, ahora, lo más importante, como probadita, sin que eso produzca identificación con la muerte, porque al final de cuentas el problema de la muerte no es que sea real o no sea real, o que sea bonita o que sea feíta o que sea prolongada o espontánea. El problema es la identificación con la muerte. Así como está el gran problema de la identificación con el mundo de las formas, es igual, el problema es la identificación con la muerte, creer que es real. Ese es el problema. Entonces, todo el problema es identificación. Es más, el problema de identificación está antes del miedo a la muerte. Si le ponemos orden a ese fenómeno mecánico del hombre, el primer problema inmediato es la identificación. Creer que nuestro cuerpo es nuestra identidad. Es el primero de los problemas. Después de ese viene el segundo, el miedo al desvanecimiento del cuerpo, es decir, a la muerte biológica. Y después del miedo a la muerte biológica viene la autoafirmación. Y ya después de la autoafirmación, toda la cascada de problemas humanos, toda la cascada. Entonces, ya poniéndole orden, en ese orden van. El primerititito de todos, identificación. De ahí deriva el miedo a la muerte. Y de ese miedo, la autoafirmación como reacción, y de la autoafirmación, todo. Entonces, ahí está la raíz. Ahora comprenderán por qué no hay tema que abordemos en el que no hablemos de identificación. Es que la identificación es la raíz de todo, es el problema primigenio de todo. Es más, casi es el pecado original. Prácticamente es el pecado original, porque en la mitología que se relata en el Génesis, cuando inicia el hombre y que le dan cuerpo, y que Adán y Eva y que les prohíben tomar del fruto prohibido, ese fruto prohibido es la intromisión a los cuerpos biológicos, representado por una manzana. Es una representación porque la manzana es el símbolo de los sentidos, porque se disfruta con el sentido del gusto y con el olfato y con la vista. O sea, son tres sentidos por lo menos que de manera directa se involucran con la manzana: vista, olfato y gusto. Y tacto, porque hay que tocarla. Entonces, 4 de nuestros sentidos, más de la mitad, se involucran en la manzana. Entonces, la manzana es un símbolo de los sentidos. Y no perdamos de vista, nos metimos en cuerpos de animales por el deseo de experimentar a través de los sentidos la percepción del universo de las formas, del mundo de las formas. Entonces, la alerta que se narra, no comas del fruto prohibido porque te vas a meter en problemas y después no te vas a poder salir, es la alerta de meterse en cuerpos biológicos, porque una vez adentro de ellos iba a ser inevitable el problema de identificación. La manzana es el símbolo, es prácticamente el símbolo de la identificación. Si te metes en cuerpos animales, el primer error es que vas a creer que tú eres ese animal. Y una vez que creíste que eres ese animal, ya no quiero imaginarme todo lo que viene después. Bueno, es el pecado original, la identificación.
Es el fenómeno del pecado original. Es el origen de todo. Habernos metido en cuerpos animales y creer que somos ese animal. Entonces, inevitable hablar del pecado original en todos los temas, porque está en la raíz de todo. Nos metimos en el cuerpo animal y creímos que somos el animal. Y la palabra pecado original, si se fijan, es profundísima. El problema es que la palabra pecado ya le hemos dado connotaciones morales. La palabra pecado, tengo entendido que etimológicamente significa ir en contra de la naturaleza. Es el contrasentido hacia la naturaleza. Entonces el pecado original es que la naturaleza absoluta no se debió haber involucrado directamente en la naturaleza relativa. Entonces hubo un contrasentido. Entonces, nomás que la palabra pecado ya le damos connotaciones morales y eso nos estorban las connotaciones morales. Entonces pecado original es haber mezclado esas dos naturalezas, que la naturaleza absoluta se haya metido en la naturaleza relativa y que adentro de un cuerpo relativo se olvide de sí misma y crea que es ese cuerpo. Eso es la raíz de todo. Por eso hablamos de identificación. Y esa raíz no es la excepción en relación a la muerte. En el momento en que creemos que somos el cuerpo del animal, pues nos da miedo que se desvanezca el cuerpo del animal. Le tenemos miedo a la muerte. Y ya por el miedo viene el tercer problema, que es la autoafirmación como reacción al miedo a la muerte del animal. Y de ahí ya viene toda la cascada. Pero bueno, les voy a tener que dar una mala noticia. Va a haber una tercera. Sí, va a haber más de 3. Es que faltan varias citas y faltan hay varias preguntas. Y luego pidieron más preguntas y nos quedan 2 minutos. Entonces, pues bueno, ni modo. ¿Quién les manda a hacer tan preguntones? El tema da para muchas cosas. Sí, a ver, vamos a nos escuchar. pregunta Lulú y Mario: ¿después de la muerte podemos darnos cuenta que vivimos una vida equivocada? Sí, efectivamente, la enseñanza universal nos habla de un momento de expiación de lo que es la conciencia, pero unos pues van a identificar ese momento como, bueno, si son cristianos van a ver a San Pedro, si son egipcios van a ver a Anubis, etcétera, ¿no? En lo que viene siendo la gente que tiene esa muerte y viene una recapitulación de toda su vida. Ven ven como si fuera una película hacia atrás todo lo que fue su existencia. Una recapitulación del sueño. Del sueño. Entonces es ahí donde te das cuenta si tuvo o no tuvo sentido la existencia. Nos dice otra Sócrates: según la física cuántica, a cada instante generamos la vida. ¿Cómo este sistema tan complejo decide en un momento dejar de la regeneración? Sí, efectivamente la ciencia dice que el cuerpo se está regenerando constantemente y que no debería de durar 80 años, debería de durar más. El problema es que es nuestra cultura, nuestra mente, o sea, no solamente está involucrado el cuerpo físico, está involucrado la forma en cómo utilizamos este vehículo. Y culturalmente lo utilizamos con 80 o 90 años, o sea, realmente no pensamos en más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad y la mente colectiva no nos da para más. La siguiente pregunta precisamente también va por el mismo tono, que nos dice: ¿por qué el cuerpo es tan débil y nada más dura 80, 90 años? Bueno, lo que es débil es nuestra mente, es nuestros sentimientos y es la forma en cómo vemos esta existencia, ¿no? En el mundo de las formas todo es débil, ¿sí? Porque todo se va a desvanecer. Hasta las más grandes y sólidas rocas están en proceso de desvanecimiento. Todo es débil. Todo, no hay nada que no sea débil en este mundo. Que vivamos 80 años, 300 años, 500 años, sale sobrando. Si la regeneración duró 200 años, pues después viene una degeneración de otros 200. Entonces, da lo mismo que sean 80 años, que sean 200 años, no importa. Lo que hay que comprender es lo que nos está enseñando la vida esencialmente. Todo se está desvaneciendo, comprende. En el momento en que te quede claro que todo se está desvaneciendo, entenderás algo de fondo. No es real, no puede ser real.
Bien, escuchamos. Bueno, Último y nos vamos. Contestando un poco lo que las preguntas que hacen en la red, no es una respuesta esotérica, sino más que nada es en el plano físico, porque vivir tantos años, de hecho 80 años es mucho. Para la evolución eso no es importante, vivir. Para la evolución lo importante es que te reproduzcas y que haya una consecución de vida, no que vivas muchos años, pero entonces no es importante ni para la evolución ni menos. Pero hablando de naturaleza, yo lo que hace es una pregunta, porque me quedé pensando mucho en esto del pecado y de la alegoría que nos hace de la manzana como pecado original. Es por la mezclar dos naturalezas, quiero entender, lo cual también debo interpretar que el mezclar las dos naturalezas puede ser una profanación. Es profanación. Oh, ya. Okay. Es profanación, nomás que también a la palabra profanación le hemos dado connotaciones morales por culpa de las religiones. La profanación, esencialmente hablando, no es más que una sola, mezclar lo original con lo ilusorio. Eso es profanación. Olvidémonos de todas las connotaciones morales. Esencialmente es eso. Pues va a haber. Sí, va a haber capítulo 3. Sí, ya estamos avisando. Inocentemente creí que en una segunda sesión lo agotábamos el tema, pero el tema, para que se den una idea, tiene 5 páginas. Lo desarrollamos en 5 páginas. En la primera sesión vimos 2, hoy nomás vimos una. Si nos quedan otras 2, espero que en la tercera sea la vencida. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos el próximo martes con el tema de muerte y el próximo jueves también tenemos cita. El jueves próximo también nos vemos en otro tema, no recuerdo cuál, pero el jueves nos vemos a la misma hora. Gracias. Buenos días Europa, buenos días América.